En el bloque anterior, cuando hablábamos de delito contra la integridad sexual y hablábamos de los puntos de pericia para determinar la situación que queríamos ver en cuanto a cómo fue cometido, qué se utilizó o no drogas para llevar a la víctima a esta situación de sometimiento. En fin, habíamos hablado de sustancias que ayudan al delincuente a someter a la víctima, pero también a veces hay sustancias químicas que son las que el delincuente consume para tener el valor de hacerlo, o eventualmente consume y bajo esa acción de una droga, puede ser alcohol, por ejemplo, se siente con necesidad de hacer algo de estas características debido a la acción de esta sustancia en su organismo. O sea que habrá que entender en todos estos puntos de pericia, ya sea en la víctima o en el victimario o en el sospechoso de este delito, qué investigo, qué pido, qué averiguo. Cuando hablo de la identidad del delincuente, cuando hablo de identidad, de entender quién fue el que hizo esto, sabemos que desde el punto de vista de la identidad humana tenemos métodos llamados de descarte. Yo descarto a un sospechoso de un delito debido a que yo a veces tengo una serie de características que van desde retrato hablado, la parte de medidas antropométricas. A veces yo puedo ver un video. Acá se ha dado, por ejemplo, en situaciones de aquel persona que ha seguido a una víctima, luego la sometió, la violó o la mató, y después nos quedamos con un video con el cual queremos ver si el sospechoso que tenemos coincide o no con las características antropométricas, por ejemplo. Y que me permiten a veces descartar, no me da decir asociarlo al delito, pero sí descartarlo del delito. Si yo veo en la cámara que estaba siguiendo a la víctima una persona de 2 metros de altura, y si tengo un sospechoso que tiene 1,50 m, puedo descartar al sospechoso solamente porque no mide 2 metros de altura. Pero en el caso, por ejemplo, de que yo quiera asociar a un determinado individuo, la identidad humana significa que para hacer métodos asociativos tienen que ser métodos que realmente se basen en la característica del individuo, en sus características individuales, como el ADN, las huellas dactilares, la huella de la voz, la huella del iris, o sea, ciertos elementos que son asociativos del individuo. Si yo tengo, por ejemplo, que ha dejado en la víctima fluido seminal en la violación, y ese fluido seminal luego por el ADN corresponde a un sospechoso determinado, eso yo me permite asociarlo al delito con un alto grado de certeza. ¿Pero por qué? Porque no hay dos individuos que tengan el mismo ADN, excepto gemelos idénticos, por supuesto, pero en el caso que estamos investigando tal vez se trate nada más de una persona que sin hermano, obviamente que yo lo puedo asociar sin ningún tipo de equivocación. Lo mismo si deja saliva, lo mismo si deja, por ejemplo, un cabello, lo mismo si deja sobre la víctima un elemento biológico que lo identifique. Pero también a veces, como puntos de pericia, no solo a veces tenemos estas situaciones, también tenemos a veces que el individuo utilizó ciertas drogas para someter a la persona. Y esas drogas podemos también hacer un rastrillaje de entender los puntos de pericia, de si la droga fue robada de un hospital, si el caso de Rohypnol, por ejemplo, si la droga el individuo tiene en la casa plantas que pueden extraerse burundanga, por ejemplo, o yoxiamina a partir de un floripondio. O sea, hay puntos de pericia ligados a identificar a la persona o asociar la persona a ese delito por otras circunstancias que tienen que ver con investigación de sustancias químicas, que son medicamentos, que pueden ser drogas de uso ilícito, o eventualmente hasta sustancias que pueden ser medicamentosas. Entonces, entender muy bien todo esto hace que los puntos de pericia que tengamos que pedir estén ligados tanto a la víctima como al sospechoso, en estos estudios que estamos haciendo para llegar al quién cometió este delito. En el caso de rastros como semen, sangre, saliva, secreción vaginal, que pueden ser encontrados en las prendas de uno u otra persona, también son temas que hacen a los rastros biológicos y que también son de importancia. Pero también recordemos que en estas secreciones también podemos encontrar sustancias químicas. ¿Por qué? No solo está la sangre como sangre, también puede haber metabolitos de sustancias que tienen que ver con metabolitos de sustancias de drogadicción, metabolito de la cocaína, metabolito del THC, de la marihuana, y también eso me permite también entender lo que estoy investigando.
también entender esas pequeñas diferencias, y yo creo que acá este punto es importante tenerlo en cuenta. La diferencia entre hacer una administración de justicia mediocre y una excelencia está en cuidar el detalle. Y ese detalle es lo que tenemos que buscar en los puntos de pericia. ¿Qué pido, cómo lo pido y con qué, digamos, exactitud estoy tratando de traer esa información? Ese cuidar el detalle, de no olvidarme ninguno de estos puntos de pericia que dijimos en casos de violación y abuso sexual, de integridad sexual. Es importante que hagamos ese checklist que decíamos hoy y que no nos olvidemos de ningún punto, en los cuales las investigaciones de sustancias químicas toxicológicas son de suma importancia para entender toda la secuencia de la investigación. Y para armar ese rompecabezas que dijimos que es tan importante entender víctima, victimario, escena del crimen y sustancias que han sido utilizadas en ese contexto para cometer el delito o eventualmente para entender por qué se cometió el delito.